Listo. Bienvenidos. El objetivo de este webinar de HDL es poder mostrarles a las personas que no tienen conocimiento de la línea de productos de HDL, qué es lo que pueden encontrar en HDL para desarrollar sus proyectos, ¿sí? Ese es el principal objetivo de este webinar. Veo que por ahí tenemos personas que nos están acompañando, que ya pues conocen de la marca o han trabajado con nosotros. Un fuerte abrazo igual. Para los que no conocen de HDL y están ahora pues conectados, realmente hacer una breve reseña de lo que es HDL. HDL es una firma china, es una marca de procedencia china, que tiene 37 años de existencia en el mercado internacional. Somos especialistas en la fabricación de equipos de automatización para ámbitos residenciales y comerciales, ¿sí? Somos una marca de gama alta, ¿sí? De gama alta. Cuando nos referimos a gama alta, tenemos una línea, un producto, primero que abarca o complementa todos los subsistemas dentro de una infraestructura. Háblese de iluminación, aire acondicionado, cortinas, audio, etcétera, etcétera, ¿sí? Segundo, que para la programación de nuestros sistemas se necesita un software de programación. Lo hacemos a través de software de programación. No es un sistema plug and play, eso es un sistema de gama alta profesional. Y tercero, que es un sistema que sus productos han sido elaborados bajo estándares industriales, ¿no? Poco a poco van a ver las imágenes. Para las personas que conocen ya los productos, pues van un poco a corroborar esta información, ¿sí? No se olviden, en HDL, para los que no conocen lógicamente, tenemos tres sistemas, ¿sí? Tres grandes sistemas. Lo que es el sistema KNX, como el sistema estándar, desde el estándar, el protocolo a nivel internacional de domótica, y tenemos nuestros dos sistemas que son el Bus Pro y el Bus Pro Wireless, ¿sí? Hoy les voy a indicar todo el equipamiento del sistema Bus Pro, básicamente, ¿sí? Tenemos más de 300 productos que mostrar. Entonces, en un solo webinar abarcar toda la línea de productos de HDL es alargar mucho, ¿no es cierto? Entonces, la presentación de productos de esta presentación inicial es una presentación, más bien dicho, inicial. Y en los próximos webinars vamos a dar información de los productos de las otras líneas que tenemos como HDL, ¿no? Si tienen preguntas, no duden en hacérmelas al chat. Yo voy a estar ahí pendiente del chat, ¿sí? Si tienen preguntas, y cada que pueda hacer tal vez alguna pausa o al final alguna pausa para poder responder esas inquietudes, ¿sí? Así que empecemos con la parte de productos de los sistemas HDL Bus Pro. Y básicamente el contenido que vamos a ver el día de hoy lo hemos dividido en 7 partes, ¿no? La parte primera en iluminación, parte de cortinas, la parte de climatización, la parte de sensores, lo que son los paneles o botoneras de control, lo que tenemos en aplicativos y software, y al final una parte de los webinars que vamos a dar próximamente en este mes, y para que estén atentos, ¿sí? Vamos a empezar por la parte 1, que es la parte de iluminación, y siempre va a ser importante entender cuál es el diagrama esquemático del control de iluminación, ¿sí? Nosotros vamos a tener nuestro controlador, ¿sí? Nosotros vamos a tener nuestro controlador como tal. Déjenme el puntero, ¿sí? Nuestro controlador. Este controlador, pues se van a conectar los drivers, los rectificadores, decodificadores, pero básicamente es el driver como tal de la luminaria, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener nuestra luminaria, nuestros drivers y nuestros controladores. Entonces, ¿qué debemos saber o qué es importante que ustedes sepan? Voy a darles alguna información también técnica que muchos de ustedes la pueden conocer, otros las pueden desconocer y la van a aprender, ¿no? Además de saber el producto, saber algo de parte teórica, digamos así, ¿no es cierto?
Es importante dentro de estos drivers, o sea, saber qué tipos de drivers existen en el mercado, ¿no? ¿Y por qué nos enfocamos en esta parte? Porque ahora ya la iluminación básicamente, a lo menos en proyectos residenciales, en su mayoría, ¿no? No en una totalidad, ya estamos utilizando luz LED. Y la luz LED o la iluminación o las luminarias LED tienen drivers, ¿sí? Y dependiendo de los tipos de drivers, yo tengo que saber diferenciar para poner mi controlador, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de luz se utiliza con los diferentes drivers, no? Y tenemos prácticamente dos tipos de drivers. El primer driver es el de corriente constante, ¿sí? Hay drivers de corriente constante, es decir, su voltaje es el que varía, ¿sí? Pero su corriente se mantiene estable, ¿sí? Y estos por lo general funcionan o vienen acompañados de las luces de las downlights y los spotlights, ¿sí? Son tipo los tipos de luces convencionales que se encuentran en el mercado, ¿no? También tenemos drivers LED de voltaje constante, en cambio. Sí, el otro era corriente constante, este tenemos de voltaje constante. Viceversa, ¿no? En este caso, la corriente es la que varía y el voltaje se mantiene constante. Por lo general, estos drivers utilizan las cintas LED, ¿no? Las cintas LED a 24 voltios, a 12 voltios, que son de voltaje constante, ¿sí? No se olviden nunca el cableado de cintas LED en la parte de las cintas LED, cableado de cintas LED de un solo color, pues yo voy a tener o vamos a tener nuestro transformador, ¿sí? Y las cintas, por lo general las cintas vienen de 5 metros, ¿no? ¿Cómo yo tengo que conectar estas cintas al driver, digamos así, que es este driver? Pues en la conectividad hay de diferentes maneras, ¿no? Se podría conectar de manera en T o al inicio de cada una de las cintas, cada 5 metros, ¿sí? O se podría conectar así también, dependiendo de lo que diga el fabricante de la cinta, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta en este punto, ¿sí? Es que las salidas del controlador de voltaje constante, ¿sí? Dan una capacidad de un 80% de la potencia nominal, ¿sí? O sea, se recomienda no sobrepasar eso. Se recomienda tener un factor de protección siempre del 20% para no sobrecargar estos drivers, ¿sí? Estas fuentes, ¿no? Dependiendo de los fabricantes, no están permitidos conectar, o sea, más bien dicho, no están permitidos conectar controladores en serie a 12 voltios, ¿sí? Lo que se debería conectar es en paralelo, ¿sí? Se debería conectar los 12 voltios para tener los 24 voltios, ¿no? Si la potencia de la cinta LED excede, si la potencia que el controlador nos puede dar, pues tengo que poner otra fuente. Yo tendría que ir poniendo tantos drivers o fuentes que yo necesite de acuerdo a la cantidad de cinta, ¿no? Eso como aspectos generales de las cintas LED. Ahora, yo para el control de este tipo de luminarias, nosotros podemos hacer el control. Puede ser el control on-off y el control por dimerización, ¿sí? Vamos a empezar por el control on-off, ¿no es cierto? HDL presenta a ustedes una gama amplia de controladores on-off, ¿sí? Que son lo conocemos como relés, en Colombia los dicen relevos también. Entonces, son circuitos que, como nosotros podemos ver en la imagen, tengo una entrada y tengo una salida. Es un relé interno, ¿sí? Que yo puedo ingresar a la entrada cualquier tipo de voltaje, sea en AC o en DC, porque aquí no tienen conexiones en común entre cada una de las salidas de los equipos, ¿sí? Cada común de cada salida es independiente. Entonces yo podría tener una salida en AC, la segunda en DC, en AC, DC, como yo desee, ¿sí? Esos están aislados, cada canal está aislado, ¿sí? Ahora, los módulos de relé se pueden dividir en diferentes productos según criterios de clasificación, ¿sí? Y hay varios criterios de clasificación. El primero es según la cantidad de circuitos, ¿sí? O de salidas que se pueden conocer.
tenemos módulos de 4 salidas, 8 salidas, 12, 16, y tenemos módulos especiales también, ¿no? Los módulos especiales, yo les voy a mostrar más adelante, es el módulo RCU, el módulo, nosotros le decimos como módulo compacto, que es un todo en uno, que es una mezcla, no solo tiene relés, tiene algunas otras prestaciones, ¿sí? Pero ese, por ejemplo, tiene 18 relés, ¿no? Entonces, por eso es que en equipos propios de relés tenemos de 4, 8, 12, 16 y equipos especiales. Ahora, tenemos una nueva línea que no es parte de esta exposición, es un nuevo webinar, la línea ECO de HDL, que son equipos pequeños que se llaman como relés distribuidos, que ya vienen de 1, 2 y 3 canales, ¿sí? Entonces, también tenemos esa posibilidad, ¿no? Según la potencia, igualmente, tenemos módulos. Este módulo, por ejemplo, que ven aquí, que lo estoy marcando, es un módulo de 10 amperios, ¿sí? Por salida. Y el módulo de acá es de 16 amperios por salida, ¿sí? Entonces, debemos tener en cuenta también los términos de potencia para poder elegir de mejor manera el equipo, ¿no? De acuerdo a las características de la carga que yo voy a conectar en ese equipo, ¿sí? Ahora, también tenemos dispositivos que tienen detección de corriente, ¿no? Nosotros tenemos equipos que pueden detectar la corriente o tienen sensores de corriente incorporado, ¿sí? No es en todos los relés, son en modelos específicos, ¿sí? Que se tienen este tipo de sensor, ¿sí? Para poder sensar si X circuito está o no activo, ¿no? Según estructura, igual tenemos relés distribuidos y relés modulares, ¿sí? Lo que les decía, los relés distribuidos nosotros llamamos a los relés o al equipo que yo puedo instalar localmente en cada área, sin necesidad de que estos equipos sean instalados dentro de un panel de control, ¿no? Y los relés modulares o convencionales son aquellos que van instalados dentro de un panel de control, o nosotros le decimos dentro de un DB, un Distribution Board, ¿sí? Entonces, estos son equipos de Real-D que van instalados localmente en una caja, ¿no? Entonces, tenemos esa flexibilidad. ¿Qué quiero decirles con esto? Que ustedes como diseñadores o proyectistas de un sistema de automatización, con HDL ustedes pueden ir armando un rompecabezas, ¿sí? Pueden ir armando la arquitectura que ustedes deseen, ¿sí? Para poder solucionar esa necesidad del cliente, ¿no? Además de eso, también los equipos se van a dividir de acuerdo al sistema, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el sistema, lo que les decía al inicio, Bus Pro, KNX y el Bus Pro Wireless. Entonces, vamos a tener relés de acuerdo a cada sistema. Si están diseñando equipos o un sistema para KNX, bueno, vamos a tener nuestros módulos de relés en KNX. Si van a necesitar para una construcción que ya está hecha, sistema inalámbrico, bueno, tenemos relés inalámbricos también, sí, propios de la parte inalámbrica. Entonces, deben tener en cuenta esto, ¿no? Y para una mayor comprensión del producto, digamos así, saber ya técnicamente las especificaciones, cargas, cuánto soporta, dimensiones, pues está el sitio web oficial de HDL donde se puede descargar cada uno de los datasheets, ¿no? Igualmente, pues vamos a compartir aquí el link para que puedan descargarse el catálogo que está vigente por el momento, se está haciendo una actualización, pero que les va a servir como para poder ver, lógicamente para las personas que no tienen este link, le voy a pedir a Héctor, no sé si me puede ayudar compartiendo, sería importante eso, ¿no? Para que ustedes tengan. ¿Cuáles son los principios de la parte del cableado? Esta exposición la he hecho un poco mixta, digamos así. No solo presentar productos, sino un poco irles presentando cómo es la parte del cableado, ¿sí? La parte del cableado para que vayan entendiendo y vayan probablemente analizando con proyectos que los tengan ahora, ¿no?
Vamos a tener un cableado tradicional, ¿sí? El cableado tradicional, ¿qué conlleva? Yo tengo una línea o fase, ¿sí? Tengo una línea o fase que baja a mi interruptor, a mi switch, ¿sí? Y de mi interruptor sale una línea 1, o lo que conocemos como el retorno de la línea, ¿sí? Para encender esta luz. A esta luz, lógicamente, va a estar conectado el neutro y el neutro con este retorno, pues y la carga conectada, cierran el circuito y esa luz se enciende, ¿sí? ¿Cómo sería el cableado? El cableado en la parte del Bus Pro, o sea, la parte inteligente, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener un equipo de relés en esto, de relevos, ¿sí? Vamos a necesitar una fuente de voltaje. Esto lo vamos a hablar en un webinar del sistema de Bus Pro y Bus Pro Wireless, lo que necesitamos, pero para un poco que no quede esto en el aire, los equipos de HDL funcionan con una arquitectura distribuida, es decir, por un solo cable, comparten datos y sus equipos se alimentan a 24 voltios. Entonces yo necesito una fuente que me permita alimentar cada uno de los equipos, ¿no es cierto? Una fuente de voltaje. Entonces, yo esta fuente, bueno, se va a alimentar con línea y neutro y este se va a encargar de transmitir los 24 voltios a cada uno de los dispositivos del bus de datos, ¿no? Y voy a tener mi equipo de relevos igual, ¿no? Yo tengo el relé, que en este caso, este relé va a ser mi relé que me va a simular como este switch, pero en el panel, ¿no es cierto? Entonces yo tengo mi línea igual que baja acá y tengo mi L1, mi retorno, para que ustedes vean la similitud, ¿no? Lógicamente el cable neutro va conectado a la luz. ¿Cuál es la ventaja de los sistemas de HDL? Probablemente con respecto a otros, a la competencia, es que nosotros podemos controlar cualquier tipo de luz, ¿sí? No es una luz especial, no es una luz específica, no es cualquier tipo de luz o carga, ¿sí? Y esta luz lo podemos controlar a través, en este caso, el ejemplo está a través de un Smart Panel o un panel inteligente. Puede ser, ya vamos a ver los diferentes tipos, puede ser a través de eso o a través de los mismos interruptores normales, pero conectados a otro tipo de módulos, ¿no? A módulos de entrada, eso lo vamos a ver en otra diapositiva, ¿sí? Pero este sería la conexión simple de un punto de luz, ¿no? Aquí lo que podemos hacer es ya pues ir distribuyendo los diferentes circuitos de luz. ¿Qué cantidad de luz puedo conectar? Es una pregunta que siempre me hacen. ¿Qué cantidad de luz puedo conectar? Bueno, la cantidad de luz o la cantidad de puntos o de carga va a venir dada por la capacidad que tenga este relé, la potencia de este relé. Entonces, acuérdense que estos tenemos de 10 y 16 amperios a manera general, ¿sí? Entonces, yo tendría que hacer un cálculo de potencia para ver cuántas luces, pues, yo puedo conectar en ese control, en ese único control, ¿sí? Algunas notas para el uso de los relés, sí, bueno, el cable de línea, sí, el cable, la línea, ya no llega al interruptor, sí, la línea ya no llega al interruptor. Miren, la línea se queda aquí en el tablero de control. Tengamos en cuenta que esto va a estar en el tablero, sí, ya la línea no recorre. La fase o la línea viva, que se conoce también, no recorre ya las instalaciones, se queda en el tablero de automatización. Sí, esa es la primera nota. Y lógicamente el neutro y la tierra se comparten. Eso sigue siendo la misma teoría de circuitos, ¿no? Se recomienda que cada módulo de relés deba contar con un breaker de protección en la línea. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si podemos ver esta imagen, ¿sí? Yo tengo una sola línea para todos, voy a compartir en este módulo que es de 4 canales la misma línea, pues se recomienda tener un breaker de protección, un circuito de protección a la entrada de esa línea, ¿sí? Dependiendo ya las características del proyecto o las normativas que se tengan en cada país o las buenas prácticas de instalación que tenga cada integrador. Yo he visto proyectos que en cada entrada, así sea la misma línea, ponen breakers de protección, ¿sí? Bueno, eso realmente queda, eso queda al criterio del técnico, ¿no? Nosotros como marca
recomendamos que por cada línea se tenga una protección, ¿sí? Igualmente, la entrada a la fuente de voltaje va a tener su protección y los diferentes equipos de relés, o sea, los diferentes equipos de relés también van a tener su protección, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos módulos, que son los módulos que les decía, los que son, que se conectan localmente en cada área, sí tienen un común para todas sus salidas, no como el de la derecha, que cada salida es aislada, ¿no es cierto? En cambio, aquí cada salida no es aislada, tienen el mismo común, ¿sí? Entonces, si yo hago el común en voltaje DC, porque yo quiero conmutar cintas LED de 12 voltios, conectarlas directamente a 12 voltios, ya todas mis tres salidas o mis dos salidas van a ser de 12 voltios, ¿no? Si yo lo hago en AC, todas las tres salidas van a ser dependiendo del país, ¿no? Por ejemplo, aquí en Ecuador, Colombia, 110 voltios, en Perú, 220 y así, ¿no? Dependiendo de las regiones, ¿sí? Entonces, voy a tener esas salidas. Pero, miren, igual, yo tengo un breaker de protección para la misma línea, ¿no? La misma fase. Entonces, eso ténganlo o sea, tengan en cuenta para sus proyectos. Ahora, ¿cómo se comunica cada cual de los dispositivos? Es a través del Bus Pro, ¿no? En este caso, es el sistema Bus Pro el que les estamos mostrando. Entonces, se comunica a través de un solo cable, ¿no? Un solo cable y sigue conectando los demás dispositivos. También en los relés no solo me permiten conectar luces, yo puedo conectar ventiladores, electroválvulas y otros equipos, sí, que creamos que podemos controlar a través de relés, ¿no? En este caso podemos controlar bombas de recirculación de agua, de piscinas, encendidos de calefactores, digamos así, en parte eléctrica, etcétera, etcétera, ¿sí? No hay una limitante. Lógicamente, la limitante viene dada por la carga, ¿sí? Entonces, viene dada por la carga y por la capacidad del relé, que tenemos de 10 y 16 amperios, ¿no es cierto? En la parte de iluminación, actualmente se maneja mucho la luz LED. En cuestión de carga, 10 amperios es más que suficiente, me parece. Pero si yo voy a poner equipos especiales, pues debo tener en cuenta de que la potencia de salida de mi relé sea la adecuada. En el caso de no ser adecuado o que sobrepase ese equipo que quiero controlar, pues no hay problema. Yo entro a una etapa de potencia, ¿no? Entonces, mi etapa de potencia, pues, o sea, mi equipo, más bien dicho, de control, va a hacer el que mande la señal de control, valga la redundancia, a este disyuntor, a este relé, ¿sí? Hablemos relé de mayor capacidad, ¿sí? Que nos permita, ¿sí? Poder manejar otro tipo de cargas, ¿no? Por ejemplo, en países como Ecuador y Colombia, si nosotros tenemos cargas a 220, como nuestro sistema eléctrico no es propiamente a 220 voltios, porque nosotros para formar 220 unimos la fase 1 con la fase 2, sumamos fases y tenemos 220. Pero realmente nuestra fase no es de 220. En cambio, en Perú, ¿sí? En Perú tienes 220, entonces tu fase es de 220 y tu neutro es de 0. Entonces tú ahí podrías controlar directamente desde un canal. Si yo quisiera hacer el control de 220 en Ecuador o Colombia, pues yo necesitaría poner dos relés de control, ¿sí? ¿Sí? Dos relés de control. Entonces, ya estoy ocupando un relé, no estoy optimizando mi sistema. Entonces, yo lo que podría hacer es poner un contactor, sí, un contactor, y pues controlar aquí el 220 y el contactor puede ser con una bobina, ahí sí, la bobina puede ser de 110 voltios AC, puede ser de 24 voltios DC o AC, dependiendo de lo que yo quiera. Y yo puedo hacer este control, ¿sí? Tengan en cuenta esa parte. Entonces, no se preocupen cuando sus cargas sobrepasen los 10 o 16 amperios, tranquilamente podemos acoplar una etapa de potencia, ¿sí? Y aquí está la parte del equipo especial que les decía, el equipo especial de HDL, ¿sí? Que es un equipo compacto, es un todo en uno que tiene dimmer, tiene relés, tiene conexión a la red, tiene entradas de contacto seco, tiene conexión al bus,
Sí, este es el equipo más completo que tenemos, por eso nosotros decimos un equipo compacto. Este permite utilizar en parte residencial, optimizar precios, se puede utilizar en una parte comercial también, dependiendo las necesidades del proyecto. Entonces, en este van a ver que tenemos igual los comunes para cada una de las salidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el común 1 es para la salida 1, 2, 3. Entonces, yo aquí si hago en AC, no hay problema. El común 2 le puedo hacer en DC, también no hay problema, porque tengo las salidas 4 y 5 para ese común. Entonces, este equipo es bastante interesante por dos aspectos. Por la parte de precio, porque yo puedo optimizar precios y hacer proyectos profesionales. Y la segunda, desde nuestro punto de vista técnico y nuestra experiencia técnico-comercial, es la parte de la instalación. Se puede optimizar instalaciones y se puede hacer un todo en uno. O sea, ya con este equipo, yo con conexión a la red ya puedo manejarlo desde aplicativo, integrarlo a sistemas de control de voz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros las certificaciones de fábrica que damos, eh, la damos con este equipo, ¿sí? Este equipo, ustedes compran este equipo por un precio especial. Perdón, me dicen que se está viendo la diapositiva anterior. No sé si estamos pasando bien las diapositivas. Me confirman, por favor, ahí les estoy viendo. Entonces, como les decía, este equipo, este módulo, pues es un todo en uno y que les va a permitir hacer proyectos interesantes, ¿no? Entramos a la parte ya de dimerización. Los relés son sistemas on-off, puedo controlar cualquier tipo de relés, digamos así, ¿no? Ya la parte de dimerización no es que es compleja, pero va a depender del tipo de luminaria que ustedes estén utilizando, ¿sí? Y para la parte de dimerización tenemos varios sistemas o varios equipos que nos van a permitir, pues, de cierta manera, eh, controlar este tipo de luminarias. Entonces, los primeros tipos de equipos que tenemos son los que son dimerización por línea o por fase, ¿sí? Nosotros tenemos dos tipos de equipos, ¿sí? Que están hechos con TRIAC, ¿sí? Y los que están hechos con tecnología MOSFET, ¿sí? Son tecnologías integradas que se utilizan para poder hacer la dimerización. Dentro de los módulos dimmer, nosotros tenemos dimmers de 2 canales, 4 canales y 6 canales, ¿sí? Con diferentes corrientes por canal, o sea, potencias por canal, ¿sí? El primer modelo, ¿sí? Que es los modelos que son de actuadores de leading edge, ¿sí? ¿Qué quiere decir leading edge? Que empieza haciendo el corte de fase al inicio, ¿sí? Es el corte de inicio frontal, ¿sí? En cambio, los otros hacen el corte de fase posterior, ¿sí? Hacen el corte de fase posterior. A la final, dependiendo, como les digo, el tipo de, el tipo de canal, ¿sí? Perdón, de luminaria, pues se ve el tipo de controlador. Los tipos leading edge, ¿sí? Esta parte tienen circuitos de protección, es decir, estos soportan grandes voltajes, digamos así, por eso es que tienen aquí tienen circuitos de protección que nos permiten, cuando hay sobrecargas, pues se corta el circuito y es un fusible cual yo lo puedo intercambiar, ¿sí? Además de eso, tenemos este circuito de bypass que me permite presionar y encender cada una de las salidas, ¿no? A diferencia del tipo MOSFET, este no tiene ya un circuito interno como tal de protección o un fusible, ¿sí? ¿Por qué no tiene? Porque el tipo de cargas, eso ya lo vamos a ver más adelante, son cargas de bajo voltaje, ¿sí?
tiene otro tipo de control en donde no se necesita este tipo de protección. Pero igualmente tienen, pues tienen estos botones de bypass, que los módulos de relé también lo tienen. Miren, son bypass, ¿sí? Son bypass para encender sin necesidad de programación. Lo que yo conecte, enciendo el módulo y enciendo esa carga, ¿no? En los de 16 amperios no es un botón, es un como switch. Entonces ahí con algún accesorio, pues un esferográfico, un desarmador se puede, pues, se puede ir activando esas, ¿no? A ver, ¿cuál es la diferencia? Como les decía, la diferencia, y para que lo vayan entendiendo técnicamente, entre la dimerización por triac y por MOSFET. En parte general, ¿sí? La potencia, como les decía, es relativamente alta, ¿sí? Y la corriente de resistencia es fuerte en el ciclo completo, ¿no? Entonces, este tipo de dimerización se la conoce como corte de fase inicial. Es decir, para hacer la dimerización, hace un corte de fase al inicio de la onda de AC, ¿sí? A la parte del inicio de la onda de AC. Este tipo de luces deben tener en cuenta, de control, perdón, inyectan a la red eléctrica bastantes armónicos, ¿sí? O bastantes perturbaciones, digamos así, que eso puede afectar en la funcionalidad de su sistema eléctrico, ¿no? Entonces deben tener en cuenta esta parte, ¿no? Esta parte. Entonces, aquí esto con la frecuencia la frecuencia en la que se mueve, digamos así, no es que estoy atenuando la onda, ¿sí? No es que se atenúa la onda o sea, tengo la onda completa pero atenuada, no. Aquí lo que se hace es, se corta la onda, ¿no? Y a la frecuencia que está pasando de 60 hercios o 50 hercios, este recorte hace ver que se está dimerizando, ¿sí? Que se está dimerizando la luz, ¿sí? Porque lo que hace esto es cortar, ¿sí? Cada que corta la onda es cuando pasa por cero, ¿sí? Cada que pasa por cero, la onda sinusoidal de AC, ¿no? Entonces, y la de MOSFET es al revés, ¿sí? En cambio, ¿sí? En cambio, esta hace corte no en cero, ¿sí? Sino hace un corte posterior a la, al paso de la onda por cero, ¿sí? Entonces, este generalmente se utiliza en luces que no tienen, o sea, su potencia no es alta, ¿sí? No es alta, ¿sí? Y este no genera resistencia a esa corriente de impulso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya empezó, o sea, ya se encendió la luminaria, entonces ya tiene un recorrido esa corriente, ¿sí? Esa corriente ya tiene un recorrido, entonces la corriente de impulso es baja, no genera mayor resistencia. En cambio acá, al estar en un estado inicial cero, ¿sí? Necesita de mayor corriente para llegar a esa intensidad, digámoslo así, ¿no es cierto? Por eso es que esta parte genera perturbaciones en la red eléctrica, en cambio la de MOSFET no genera. Sin embargo, o sea, va a depender el tipo de driver que tengan estas luces. Por eso les comentaba inicialmente los tipos de drivers. Entonces, hay drivers que les van a decir, este driver es triac, ¿sí? Entonces, ahí vamos a necesitar una dimerización leading edge, ¿sí? Con triac. Y hay los que vienen con MOSFET, y ahí necesitaríamos la dimerización de trailing edge, ¿sí? Entonces, cuando tengan un proyecto, tengan esto, pues nos preguntan, ¿sí? Nos preguntan y nosotros podemos de cierta manera asesorarles en este tipo o qué tipo de equipos deben utilizar, ¿sí? El cableado, los principios de cableado es similar al de relés, ¿sí? O al de relevos. El cableado tradicional es el mismo, ¿no? Yo tengo la línea, tengo aquí el dimerizador, digamos así, la perilla, ¿sí? Y la luz, ¿sí? El retorno y la luz. Lo mismo vamos a hacer acá en la parte inteligente. Voy a tener mi módulo de dimmer, voy a tener mi fuente de voltaje, que ojo, esa es la que me permite pues alimentar a cada uno de los equipos inteligentes
Y yo voy a tener los equipos dimmer con su alimentación. Estas van a tener o van a necesitar de una alimentación propia para que se encienda la electrónica de dimerización, ¿sí? Y de ahí sí ya cada circuito, pues yo voy a conectar a cada una de las salidas, ¿no? Con su neutro y con su línea. Ojo, el neutro 1 es igual al neutro de acá, o sea, yo podría conectarlo directamente acá, no hay problema, ¿sí? El neutro que yo tengo en estos equipos es un neutro auxiliar, o sea, como un auxiliar de conexión, digámoslo así, ¿no? Pero la conectividad es la misma, ¿no? La conectividad es la misma. Igual, la cantidad de luz va a depender de la potencia de salida de mi módulo y la potencia que tenga cada una de las luminarias, ¿no? Estos equipos sí son netamente para luminarias, ¿no? Así yo quiera encender algo on-off de 0 a 100, no puedo poner ahí una electroválvula o algo así, no se puede hacer eso, ¿no? Entonces, estos son para luminarias, ¿no? Entonces, aquí lo que les decía, la iluminación leading edge con TRIAC se utiliza cuando las lámparas tienen drivers de TRIAC, puede utilizarse con lámparas halógenas, ¿sí? Y con lámparas con filamento de tuxteno, ¿sí? Entonces, se las puede utilizar con este tipo de luces, ¿no? Y también con las incandescentes. Aquí, bueno, incandescentes ya no se las pone, prácticamente ya no hay, pero sí se suele encontrar en el mercado, ¿no? Y tenemos lo que les decía, la parte de MOSFET del trailing edge, ¿sí? Que este ya está en la mayoría de lámparas regulables con drivers en parte LED, ¿sí? Y es un controlador por fase. O sea, también deberíamos ver el tipo de controlador. Por experiencia, este tipo de controlador no te dice con MOSFET, o por lo general. Sí he visto algunos que dicen drivers MOSFET, ¿sí? Pero los de TRIAC sí les dicen este es de TRIAC. Entonces, si no dice TRIAC, podríamos asegurar que puede ser tipo MOSFET, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las notas o las cosas que debemos tener en cuenta para la dimerización por TRIAC? Bueno, la primera, el tipo de lámparas que puedo utilizar, ¿no? Lámparas incandescentes, halógenas, ¿sí? Esta es una tecnología madura, es decir, es una tecnología que es funcional, ¿sí? Para una gran cantidad de luces, ¿sí? Y el costo de atenuación es bajo, ¿sí? No se va a necesitar volver a cablear el sistema, se utiliza el mismo cableado como lo habíamos, o sea, es el cableado tradicional, no es un cableado diferente para poder hacer la parte de dimerización, ¿no es cierto? No se olviden, igualmente, si son lámparas LED, que tenga el dimmer TRIAC, ¿no? El dimmer TRIAC. Cuando el módulo emite bajo voltaje, si el módulo internamente, la parte electrónica tiene una bobina y siempre está pasando voltaje por ahí. Entonces, en muchas lámparas, en algunas lámparas, en algunas marcas, este pequeño voltaje que pasa por esta bobina hace que las lámparas fliqueen o parpadeen, ¿no es cierto? Entonces, si es que pasa eso, pues tenemos un módulo de corriente constante, ¿sí? Sí, llamado TRIAC también. Aquí estaba, es un módulo, es una como resistencia, que lo que hace es que esa corriente, en vez de circular por la lámpara y que comience a fliquear, esa corriente circule por este dispositivo, ¿sí? Entonces, hay solución para eso. Lo que hay es que siempre probar antes de dimerizar o cuando se vaya a vender un proyecto en dimerización, siempre es importante hacer una prueba con el equipo de control y con la luminaria para ver cuál es el funcionamiento de este, ¿no? La potencia del atenuador, dice, debe seleccionarse razonablemente, sí. No se recomienda, tiene una capacidad en cada canal, se recomienda pues al menos como máximo que se consuman los 2/3 de esa potencia, ¿sí? Como para no darle, para que el canal no esté al 100% funcionando y pueda alargarse el tiempo de vida. No quiere decir que no les va a funcionar, les va a funcionar, va a depender de la aplicación. Si son luces de una oficina que van a estar constantemente encendidas, probablemente mi diseño va a estar enfocado a los 2/3 de la iluminación.
Pero si es una casa en la que la iluminación se enciende muy esporádicamente y está constantemente encendida solo cuando hay algún evento, pues yo podría ganar un poco más de esa potencia, ¿no? Igualmente que en los breakers, cada módulo de atenuación debe estar protegido por breakers, e igual la línea, como vimos, ¿no? Acá la línea queda en el tablero de control, la fase está en el tablero de control, ya no recorre hacia los interruptores o hacia las perillas, ¿no? En este caso. Bueno, y aquí el atenuador, lo que les decía, tiene fusibles de protección, ¿no? Ahora, para la parte de MOSFET, sí, cada circuito, igual, que en TRIAC, cada salida es independiente, ¿no? Cada salida es independiente, sí, y se puede seleccionar de forma independiente. Igualmente, este puede realizar atenuación de luz LED de drivers que tengan MOSFET, acuérdense de eso, ¿no? Es importante que hoy en adelante, si no conocía, pues sepan o pregunten a su proveedor de luces si el driver es MOSFET o es TRIAC, ¿sí? Eso va a ser importante. Igual la parte de carga, lo mismo que en el otro, 2/3, dependiendo el uso, ¿no? Y las protecciones. Cada que ponga una línea en mi equipo, cada equipo debe estar con un breaker de protección, ¿no? Eso con respecto a la parte de dimerización, estos equipos de TRIAC y MOSFET son dimerización por AC, por corriente alterna. También tenemos equipos de dimerización de corriente continua, de DC. Nosotros les llamamos módulo dimmer LED, ¿sí? Este módulo es igual, o sea, aquí yo ya no tengo una entrada en AC, lo que voy a tener una entrada en DC. Hasta 30 voltios yo puedo poner, ¿sí? Es decir, yo aquí puedo poner equipos de voltaje constante, ¿sí? De voltaje constante, porque si yo pongo 12 voltios, siempre voy a estar enviando 12 voltios, ¿sí? Debemos tener en cuenta esa parte. Este es un módulo de 6 canales, 5 amperios por canal, y que nos permiten, pues, controlar cintas LED, por ejemplo, o paneles LED que tengan voltaje constante, ¿no? Entonces, miren, yo puedo usar una línea, una luz RGB, por ejemplo, o una luz de un solo color, ¿sí? Y conectarla directamente a este módulo, ¿sí? Lo puedo conectar directamente a este módulo y la conectividad sería así, alimento mis 12 voltios y cada uno de los canales va a ser el R, el G y el B, ¿sí? Y yo podría hacer ahí algo de escenas y todo eso con este módulo, si yo quisiera conectarlo directamente. Ahora, la otra forma de conectar luz de RGB es a través de otro módulo de iluminación que más lo vamos a ver más adelante, que es el módulo DMX, ¿no? Pero a lo que quiero ir aquí es que con esto yo puedo conectar directamente luces en DC, ¿sí? Entre 12 y 30 voltios, ¿no? Igualmente aquí, de las notas más importantes, pues la atenuación se logra a través de un PWM, ¿sí? El equipo tiene un PWM, maneja pulsos, ¿sí? Y puede ir controlando las intensidades de la luz, ¿no? No se permite, ¿sí? Conectar, o sea, una carga de 12 voltios y otra de 24 voltios, ¿no? O sea, si yo conecté 12 voltios, todos mis canales van a ser de 12 voltios. Si conecté 24 voltios, todos mis canales van a ser de 24 voltios, ¿sí? Hay que tener en cuenta siempre la potencia máxima. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos eh, una capacidad de 5 amperios, ¿sí? De 5 amperios, entonces yo tendría que calcular la capacidad máxima por canal. Yo sí puedo conectar en estos canales de forma paralela, ¿sí? O sea, yo puedo ponerle el canal 1 en paralelo al canal 2 para ganar potencia. Se lo puede hacer, ¿sí? Como lo dice aquí, si la corriente lo permite, se puede conectar en paralelo a voluntad, ¿sí? Generalmente se usa en tiras LED debido a su alta potencia. Es un equipo de alta potencia, me permite manejar entre todos los canales, bueno, ya estamos 5 por 6, son 30 amperios entre todo, entonces me permite manejar una muy buena cantidad de potencia, ¿no? En lo que es voltaje DC. Otro equipo que tenemos es el Gateway, es un Gateway de DALI, ¿sí? De iluminación inteligente, ¿sí? Muchos de ustedes lo conocerán.
es un equipo de 64 canales que me permite manejar hasta 64 drivers o balastros DALI, ¿sí? O DALI. Me permite controlar escenas y puedo hacer hasta 16 zonas, ¿sí? O sea, puedo establecer 16 zonas y cada una con 16 escenas, ¿sí? Yo podría crear hasta eso. Ahora, yo dentro de Bus Pro, yo puedo poner la cantidad que quiera de módulos DALI. O sea, si tengo un proyecto grande, pues yo voy controlando de 64 canales en 64 canales, pues yo puedo ir poniendo varios dispositivos en mi bus de datos, ¿no? Esa explicación la damos en el momento que explicamos la funcionalidad del sistema Bus Pro, ¿no? Entonces, espero que sepan que aquí tenemos la comunicación DALI, tenemos la conexión a nuestro Bus Pro, para conectar más equipos, y la ventaja es que este equipo puede conectarse también o se conecta para alimentar y ganar potencia, pues a una entrada de voltaje AC, ¿no? 110 o 220, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales ventajas que tenemos con DALI? Bueno, es una atenuación más precisa, es estable y es más suave, ¿no? Se aprecia de mejor manera. La otra es que vamos a tener una comunicación bidireccional, es decir, no solo enviar datos a la lámpara, sino la lámpara nos va a regresar también información al sistema, ¿sí? Eso es importantísimo en DALI. En cambio, en los otros tipos de dimerización, solo tengo una dimerización unidireccional. El controlador envía información, pero la lámpara no me envía información. Entonces, en este caso, son luminarias más... son inteligentes, digámoslo así, son interfaces inteligentes que permiten tener otro tipo de información. Y tengamos en cuenta que en cualquier empresa, digámoslo así, o en cualquier proyecto, mientras yo tenga información, yo puedo mejorar mis procesos, ¿sí? Entonces, eso va a ser importante, ¿no? Control DALI es más flexible, vamos a ver, es flexible tanto en instalación, ¿sí? No es difícil, digámoslo así, y tiene una gran capacidad anti-interferencia. O sea, aquí sí ya manejamos ya conceptos de que no vamos a tener interferencias o que este tipo de dimerización de lámparas me inyecten a mi red eléctrica armónicos o algo por el estilo, ¿no? Entonces aquí está la conectividad que les decía, se genera un bus DALI, ¿sí? Un bus DALI, y los balastros o los drivers DALI pues conectados a cada lámpara o cada conjunto de lámparas, ¿sí? Y yo voy a poder tener el control, ¿no? Entonces eso va a ser importante que cuando igual tengan los proyectos, pues saber el tipo de luminaria para ayudarles a ver el tipo, el controlador que necesitamos ahí, ¿no? Eh, Igual notas, distancia máxima o sea, en teoría la distancia máxima de transmisión es de 300 metros. Ya por experiencia en proyectos, pues no recomendamos exceder los 200 metros, ¿no? En la parte máxima del bus de DALI, ¿no? No hay requisitos especiales para la línea de control, es decir, en el tipo o en el calibre del cableado, ¿sí? Pero podemos recomendar un calibre de 1.5 milímetros, ¿no? Eh, bueno, aquí admite, más bien dicho, DALI, no es porque HDL ha hecho de 64 canales. Ya la tecnología, el protocolo como tal, establece pues estos parámetros, ¿no? De controladores. Entonces tiene hasta 64 dispositivos, no se pueden tener direcciones duplicadas y cada dispositivo debe tener su propia dirección. Y las funciones difieren de las versiones de firmware y hardware que tengan los equipos, ¿no es cierto? Entonces, por eso que les decimos que antes de comprar este equipo, pues se puede hacer algún tipo de prueba con los drivers DALI, ¿sí? Y aquí entramos también al penúltimo driver, digamos así, perdón, controlador de iluminación. Este es un controlador de 0 a 10 voltios, también es muy conocido dentro del mercado, la parte de controlar de 0 a 10 voltios, y eh, por ahí veía una pregunta de Diomer, un saludo a Cali, Diomer. Dice, ¿son los drivers, son dimerización 0 a 10 voltios? No.
de lo que yo estaba explicando anteriormente, no, los TRIAC y los MOSFET no son drivers de 0 a 10 voltios. Estos son otros tipos de drivers. Entonces van a tener el driver TRIAC, pueden tener el driver MOSFET y pueden tener también el driver, bueno, DALI, que ya les mostré, y pueden tener este driver 0 a 10 voltios, ¿sí? Es otro tipo de tecnología, ¿no? Entonces, es otro tipo de tecnología en el cual tenemos una salida de control de 0 a 10 voltios, ¿sí? Este es un módulo de 6 canales, 10 amperios por canal, y tenemos un relé que está ligado a cada una de estas salidas de control. ¿Por qué tenemos un relé? ¿Por qué tenemos un relé ligado a cada salida? Porque si bien uno dice es una dimerización de 0 a 10 voltios, realmente la dimerización es de 1 a 10 voltios, ¿sí? No se llega a un 0, 0 como tal. Entonces, si no hubiese este relé, el momento que yo mando 0, como 0 voltios de control, si mando 10 voltios, se enciende al 100%. Pero cuando envío 0 voltios, ¿sí? Internamente, electrónicamente, es 1 voltio. Y ese 1 voltio no le permite a la luminaria que se apague, ¿sí? Entonces, lo que se hace es la conectividad a través de este relé a la alimentación, no aparte de control, sino a la alimentación de 110 o 220 para que cuando yo envío 0 voltios, se abre el relé. Entonces, al momento que se abre el relé, se apaga la luminaria. Y al apagarse la luminaria, pues ya vuelve otra vez a su normalidad. Otra vez vuelvo a mandar control, por ejemplo, mando 5 voltios, quiero encender al 5%, al 50%, perdón, a la mitad, mando 5 voltios o envío 5 voltios, el relé vuelve a encenderse y manda 5 voltios y yo voy a ver la atenuación, ¿sí? Lógicamente esta es una atenuación no tan precisa como DALI, pero sí más precisa que una de TRIAC y MOSFET, ¿sí? Entonces, en niveles o en grados, tendríamos primero la de MOSFET o TRIAC como menos precisa, de ahí viene la de 0 a 10 voltios, medianamente precisa, y la más precisa es DALI, ¿sí? ¿De qué va a depender cada uno? Ya, bueno, el cliente, presupuestos del cliente, si va a comprar luminarias tipo DALI, que son caras o de precio más elevado con respecto a las otras, ¿no? Y aquí, bueno, un diagrama, ¿no? Tenemos tenemos el diagrama, sí, tenemos el diagrama tenemos el diagrama de, de, de línea neutro, ¿sí? Línea neutro de cada uno, entonces aquí controlamos la línea neutro de cada uno de las entradas de estos controladores y las salidas de control, ¿no? Entonces las salidas de control y cada luz conectada a su driver, ¿sí? Igualmente, sí, igualmente, pues aquí como nota, pues hay que llevar una línea de control de 0 a 10 voltios, ¿sí? Igual no hay una restricción en el calibre, sí, se puede utilizar de 1.5 milímetros, ¿sí? La distancia del control, recomendamos no exceder los 50 metros, ¿sí? No, los 50 metros de parte de control, porque va a tener caídas de voltaje, ¿sí? Va a tener caídas de voltaje, entonces no recomendamos eso. La corriente de entrada y salida del módulo de 0 a 10 voltios es de 100 miliamperios, ¿sí? Y la salida total es inferior a 300 miliamperios, la salida total de control. Entonces eso también hay que ver el tipo de luminaria que se va a controlar y que el control de ese driver esté dentro de estos 100 miliamperios, ¿no? Y bueno, de ahí ya la parte de los cables de alimentación o la línea de señal de línea de alimentación no se pueden invertir, eso también es importante. Aquí sí tenemos, al rato que yo tengo aquí está mejor, yo tengo un común GND y esta salida. Entonces yo tengo un más y menos. Entonces eso yo no puedo invertir. Si yo invierto el control, yo puedo dañar el driver. Tengan en cuenta eso. Yo puedo dañar este driver de 0 a 10 voltios, ¿sí? Y por último tenemos la parte de iluminación, este es el capítulo más amplio, el capítulo más amplio de iluminación, porque tenemos módulos de relés, dimmer, tenemos varias clases, ¿no? Y tenemos la parte del DMX. DMX es igual, es un protocolo, ¿sí? Es un protocolo. Nosotros les vamos a compartir estas diapositivas para que las tengan también, y el video, lógicamente.
Es un protocolo también que maneja un bus de datos en DMX, es un bus también que utiliza principios de comunicación serial 485, y que me permite controlar todo tipo de luces robóticas, luces de colores, drivers RGB, los drivers DMX de RGB. Entonces, este equipo se utiliza mucho para manejo de escenarios, ¿sí? Manejo de escenarios. Entonces, este equipo viene con puerto Ethernet que me permite conectar a la red, ¿sí? Para un control, un mejor control, digamos así, porque la parte de Ethernet me permite tener mejor ancho de banda que el Bus Pro, ¿sí? Pero va a depender la cantidad de elementos a conectar, lo cual yo decida controlarlo por Ethernet o por Bus Pro, ¿sí? Aquí algo de una reseña histórica nada más. Y lógicamente aquí ya, bueno, la interfaz. Vamos a tener controlador y vamos a tener una salida, entrada de cada uno de los dispositivos de esclavos, ¿sí? De los dispositivos de esclavos de cada uno de estos sistemas, ¿no? Aquí vamos a tener varios tipos de conectores. Sí, hay el XLR3, el 5, puede ser por RJ45 tal vez, o hay por terminales, ¿no? Por terminales donde yo tengo que enchufar el cable directamente. Entonces, dependiendo el driver, yo voy a tener este tipo de conectores, que aquí les dejo la especificación para que ustedes sepan, ¿no? Ustedes sepan cómo, o sea, dependiendo del tipo de luminario, el tipo de luz robótica, porque pues yo puedo tener luces robóticas, brazos robóticos, que van conectados a DMX. El DMX se maneja mucho en escenarios, en teatros, en conciertos, se manejan esto, ¿no es cierto? Entonces, cada equipo tiene sus conectores dependiendo la aplicación. Así que eso va a depender. Por aquí algo más me estaban diciendo. Alejandro dice, conexión al Bus Pro es Daisy Chain. Sí, sí. Va de equipo a equipo, ¿sí? Entonces vamos poniendo equipo a equipo, conectando equipo a equipo. Eso, Alejandro, te invito a que puedas revisar nuestro canal de YouTube, donde tenemos la explicación de Bus Pro, o te vamos a estar invitando al próximo webinar. No tenemos las fechas, pero les vamos a estar avisando para explicarles cómo funciona el sistema Bus Pro, específicamente, ¿sí? Y aquí está el diagrama de arquitectura, ¿no? Tenemos la línea de señal de DMX, y ahí va ingresando a cada uno de los dispositivos DMX, ¿no? A los decodificadores, a los drivers, como quieran llamarlos. Entonces yo desde mi controlador, pues yo puedo ir controlando cada uno, ¿sí? Dependiendo cada uno de los sistemas, cada canal es una acción. Por ejemplo, en una luz robótica puede ser girar a la izquierda, canal 1. Si yo quiero girar a la derecha, canal 2. Si yo quiero hacer que la luz gire en 360 grados, probablemente es el canal 4 o 5, ¿no? Entonces, voy a necesitar saber si la información técnica de cada canal para yo poder enviar esa información. Lógicamente, cada driver, cada decodificador, cada equipo va a tener una dirección. Entonces, va a tener una dirección que en este caso, a diferencia de DALI, puede ser la misma. Si va a ser la misma, yo envío una señal al canal 1 y todos los que tengan canal 1 van a ejecutar esa orden, ¿sí? Entonces, básicamente es esa parte, ¿no? Hay un grabador, tenemos un grabador, no se le utiliza mucho parte residencial, puede ser en parte comercial, ¿sí? Pero hay un grabador que se lo puede ocupar conjuntamente con el controlador, y en este grabador pues se pueden, valga otra vez la redundancia, grabar ciertos movimientos, ciertas escenas para ejecutarlas sin necesidad de estar entrando a software o nada. A través de pues, este grabador yo puedo ejecutar ciertas escenas, ¿no? Entonces, hay ese equipo también que nos pueden ayudar, ¿no? Aquí lo más interesante es saber que yo puedo utilizar cable categoría 5E o 6A también para la parte del bus DMX, ¿sí? No se va a afectar. La transmisión, ¿sí? La transmisión ideal es 200 metros, ¿sí? Pero en aplicaciones reales has llegado a utilizar 30, 40 metros, y después de cada 40 metros recomendamos utilizar un amplificador de señal, ¿sí? Eso
no es que eso lo tiene HDL, pero son amplificadores propios de DMX que permiten hacer eso, ¿no? Ya para una aplicación residencial, no es que van a necesitar eso realmente, ¿no? Simplemente una aplicación residencial con el controlador, sin necesidad del grabador, podemos hacer un montón de escenas, podemos hacer una cantidad considerable de escenarios que me permitan crear ambientes, ¿no? Listo. Hasta ahí la parte uno que es de iluminación. No se olviden, tenemos varios equipos de relés, tenemos varios equipos de dimerización. Van a depender esto de lo que ustedes necesiten en su proyecto, ¿sí? Ya en el catálogo como tal, ¿sí? En el catálogo como tal de, mm, de la marca, ¿sí? De la marca, pues ustedes van a tener más información técnica y ahorita aquí está el link. Sí, este es el link del catálogo que se puedan descargar y ahí pueden ver ya equipo por equipo ya más detalladamente, ¿no? Y si tienen alguna duda, pues no duden, o sea, alguna inquietud, no duden en contactarse con nosotros para poder solventar eso, ¿sí? Vamos a la segunda parte de cortinas, que también es un sistema interesante dentro de los proyectos, ¿sí? Y aquí tenemos dos partes. Tenemos un módulo como tal de cortinas, y tenemos el motor de cortinas que funciona con Bus Pro directamente, ¿sí? Entonces, el módulo de cortinas, que es este el modelo, pues es un módulo prácticamente de 4 canales, de relés de 4 canales, pero que internamente viene con un firmware especial de manejo de motores. Es decir, viene con un firmware especial a nivel de software y viene con un hardware especial. ¿Qué quiere decir? Que internamente también se añaden elementos de protección como diodos, ¿sí? Para que no haya recirculación de corrientes. Tengamos en cuenta que son motores. Los motores tienen parte inductiva, tienen bobinas, que eso genera inducción. Entonces, aquí ya tiene otro tipo de protecciones del equipo, ¿sí? Entonces, y la protección viene dada que en un motor yo no puedo enviarle a la vez a subir y a bajar. Entonces, si yo activo el relé 1, automáticamente se me desactiva el relé 2, que es para el motor 1. Este es un motor de 2 canales. 2 canales se refiere a que yo puedo manejar 2 motores indistintamente, motor 1 y motor 2. Entonces, el motor 1 le voy a subir, y automáticamente se desactiva el relé de bajar. Si voy a bajar, automáticamente se desactiva el relé de subir. Es decir, yo en programación no tengo que estar preocupado en hacer o tener cuidado con esa protección. Ya el módulo lo hace por nosotros, ¿sí? Entonces aquí, en estos bypass, yo puedo presionar este, sube y este baja, pero automáticamente se desactiva el otro, ¿no? Entonces esa es una de las grandes ventajas, ¿no? ¿Qué motores podemos automatizar con esto? Pues prácticamente cualquier tipo de motor. O sea, el motor que venga a 4 hilos, ¿sí? Es decir, que venga para poder controlar a través de fase, ¿sí? Entonces aquí van a estar el controlador de cortina más el motor AC, es un motor de corriente alterna que me permite, pues, a través de una línea, puede ser 110 o 220, dependiendo de dónde se encuentren, hacer este tipo de control, ¿no? Entonces, este es el conexionado, fase neutro, fase entra al módulo, las salidas van al motor, el neutro se conecta directamente al motor y la tierra por protección, ¿sí? Y pues desde este equipo, yo a través de un bus de datos, yo puedo conectar a botoneras, puedo controlar a través de la botonera, desde el aplicativo, etcétera, etcétera. O sea, ya viene la parte de cómo yo quiera controlar este tipo de equipos, ¿no? Tenemos otros equipos o otros tipos de motores en el mercado que se manejan a través de contactos secos o dry contact, ¿sí? Un contacto seco es aquel sistema que yo mando una señal, pero que no hay voltaje. En este caso, no es un dry contact, yo aquí tengo que enviar un voltaje, en este caso, un AC. En motores que son de dry contact, yo también puedo utilizar este mismo módulo, ¿sí? Simplemente, como ven aquí, no tengo entradas de fases, de líneas o de voltajes AC o DC, porque es un contacto seco, ¿sí? Entonces, básicamente es esa parte, ¿no? Igualmente, pues el motor se alimentará a línea y neutro y el control yo lo puedo hacer a través de botoneras o a través de aplicativo.
Existen también motores que ya vienen con protocolos de comunicación, es decir, ya vienen con un protocolo, por ejemplo, 232 o 485, ¿sí? Que no son propios de HDL, pero que a través de este gateway 232.485 lo podemos integrar, ¿sí? Es decir, yo puedo integrar la comunicación de ese motor, lógicamente debo saber los comandos que yo debo enviar y lo puedo controlar a través de botoneras o a través de aplicativos, ¿sí? Como les digo, va a depender el tipo de motor que ustedes quieran controlarlo, ¿sí? Y tenemos, por último, el motor ya propio de HDL, que ya viene con Bus Pro incorporado. Es decir, yo ya solo necesito una fuente de 24 voltios que me enciende el motor, o sea, me enciende el motor en la parte de control, porque el motor se va a conectar a 110 o 220, igual, para la parte ya del rotor como tal, ¿no? Ya de parte de fuerza. Entonces, pero de ahí yo a través de Bus Pro yo puedo controlarlo automáticamente, ¿sí? Todo va a depender ya de lo que ustedes quieran, de lo que ustedes quieran poner en su proyecto y en sí el presupuesto que tenga el cliente, ¿no? Entonces son notas de control, pues aquí, como les decía, pues no se olviden que vamos a tener, la parte de contactos secos, contacto por línea, ¿sí? Que hay módulos que yo voy a necesitar instalarlo localmente en un panel de control, ¿sí? Esta parte es importante, solo el motor de HDL yo lo puedo controlar porcentualmente, ¿sí? Es decir, yo puedo controlarlo que se encienda, que se abra al 20%, al 30%, al 40%, ¿sí? Que yo lo puedo controlar solo el motor de HDL porcentualmente y que yo puedo ver dentro de mis aplicativos cómo va porcentualmente pues abriéndose, ¿sí? Ahora, los módulos de 485, como este, también puedo hacerlo porcentualmente si el motor me lo permite, lógicamente, ¿sí? Si el motor tiene códigos para ciertos porcentajes, lo voy a poder hacer, ¿sí? Entonces, todo va a depender del tipo de motor y de los proveedores de motores que ustedes puedan encontrar en sus respectivos países, ¿sí? Eh, ¿Alguna pregunta por aquí? Veo que no hay alguna pregunta. Vamos a entrar a la parte 3, climatización, ¿sí? La parte 3, climatización. En climatización debemos entender dos cosas, ¿sí? Primero, ¿qué tipo de aire acondicionado estoy utilizando y qué producto necesito para ese tipo de aire acondicionado? ¿Sí? Entonces yo voy a tener, prácticamente no soy especialista en partes de aires acondicionados, tal vez alguien aquí sea más especialista, pero lo hemos tratado de resumir en estos dos. Tipos de aire con máquina unitaria o tipo split, digamos así, que son propios, ¿sí? Y tipos de aire acondicionado con sistema de agua, ¿sí? O parte centralizada, ¿sí? La parte centralizada, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tipo de sistema de aire acondicionado tenga, yo voy a decidir cómo lo voy a controlar. Entonces, podemos controlarlo a través de infrarrojos, ¿sí? De control de IRs, a través del módulo propio de aire acondicionado que tenemos, o a través del Gateway 232 o 485, que ya les mostré en cortinas, ¿no? Ese Gateway no solo es para cortinas, es para cualquier sistema de comunicación serial 232 o 485, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Aquí tenemos el módulo de 4 canales, ¿sí? Cada canal es independiente, yo puedo controlar por el 1 el aire acondicionado, por el 2 televisión, por el 3 el decodificador del proveedor de TV cable, y por el 4, no sé, el reproductor de Blu-ray, no sé, se me ocurre, ¿no? Entonces, es un módulo emisor de 4 canales. Tenemos igual sensores que envían, sensores, cuando pasemos a la parte de sensores les muestro, sensores que emiten infrarrojos y que nos permiten hacer esto mismo, ¿no? Entonces tenemos este sensor con detección de corriente. Lógicamente la detección de corriente es para un solo dispositivo, ¿sí? Para un solo dispositivo, no es para varios. O sea, yo tengo 4 salidas a 4 diferentes dispositivos, pero no es que yo puedo
controlar la corriente de cada uno de los dispositivos. ¿Para qué me sirve esta detección de corriente? Me sirve para detectar que el equipo está encendido y probablemente no enviarle nuevamente la orden, ¿sí? Por ejemplo, en televisiones, la tecla IR de encendido y apagado es el mismo código. Entonces, probablemente en una escena yo pueda mandar a apagar la tele cuando yo quería que se mantenga encendida la tele, ¿sí? Entonces, yo a través de este detector de corriente, yo puedo poner una lógica de programación en la que diga, si la tele está encendida, no le mandes el código, ¿sí? Espera. Entonces, eso lo hacemos a través de programación, ¿sí? Lo hacemos a través de programación. Ahora bien, esto se puede controlar a través del bus pro, a través de paneles, a través de aplicativos, etcétera. ¿Sí? Es el control a través de IR, ¿no? Tengan en cuenta aquí que el emisor, nosotros aquí le decimos la mosquita, a veces le dicen frijol, pero el LED emisor de infrarrojo de la señal no debe, o sea, debe instalarse a menos de 5 metros del equipo a controlar. Mejor si se lo pone en el mismo equipo, ¿sí? En donde tiene el receptor IR, mejor. Y los cables, desde el módulo de control, o sea, desde este equipo, este cable, yo puedo extenderlo hasta 30 metros. ¿Sí? Tengan en cuenta esa parte, es fundamental eso. Y que el detector de corriente, este sensor de corriente, me soporta hasta 2 amperios. Entonces, tendría que ver si este split me consume 2 amperios. Tranquilamente podría enviarlo aquí, o necesitaría un transformador de corriente, ¿sí? Un transformador de corriente, no habría problema en eso, ¿sí? Tenemos el módulo de aire acondicionado propiamente dicho, el modelo es el HDL Max 01. Este es para aires centralizados, para tipos de control HVAC de agua, en los que yo voy controlando a través de relés el estado, la velocidad del ventilador en high, medium, low, alto, medio, bajo, ¿sí? Y si yo quiero que esté en enfriamiento, calentamiento, también yo puedo controlarlo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Para los que han visto este tipo de sistemas, estos sistemas tienen un termostato. El termostato es el panel blanco que está en cada área donde yo le enciendo a través de teclado digital o a través de selectores. Yo enciendo el aire acondicionado, ¿no es cierto? Entonces, lo que se va a hacer es reemplazar ese equipo por este equipo. Lógicamente, este equipo es un equipo que va en una caja de distribución. El termostato ya se lo eliminaría y yo lo podría controlar desde cualquier botonera que tenga pantalla de HDL o a través del aplicativo. Entonces, yo puedo hacer sistemas más estéticos, ya sin tantos equipos o equipamiento electrónico en las paredes, sino a través de una misma pantalla controlo iluminación, audio, cortinas, aire acondicionado, televisiones, etcétera, ¿no? Entonces, la parte de seguridad también puede ser. Y aquí prácticamente esquemático nada más. Entonces, aquí yo tengo las velocidades del ventilador, sí, la unidad del fan coil, y yo a través de esto yo puedo conectar mis cables de estos relés y salir. Igualmente, pues antes de realizar una compra de esto, pues es importante revisar bien el equipo para ver si este es el módulo que necesitamos, ¿no es cierto? Para sistemas aquí, en cambio, que ya son, digamos, de control inteligente, ¿no? En donde ya el controlador como tal, el panel, tiene una comunicación 232 o 485, pues podríamos poner nuestro gateway 232, 485 e integrarlo al control y al sistema, ¿sí? Al control y al sistema. Como ven, hay varias alternativas, ¿sí? Varias alternativas, ¿no? Es importante que vean que el módulo de aire acondicionado tiene una salida para controlar. Yo puedo controlar los ventiladores por relés, es decir, alto, bajo, medio, ¿sí? Es un control a través de relés. Pero hay sistemas en los que uno debe controlar a través de electroválvulas. Y estas electroválvulas se controlan de 0 a 10 voltios. Entonces, una electroválvula que va manejando su posición. Y de acuerdo a la posición deja pasar o no agua fría al sistema. Entonces, aquí tenemos una salida de control que me permite hacer este control de estas electroválvulas, ¿sí? A través de
0 a 10 voltios, ¿no? Básicamente eso, los relés son de 5 amperios. Los sensores de temperatura, el sensor de temperatura, aquí yo puedo conectar un sensor de temperatura, no es cualquier termocupla o no es cualquier sensor de temperatura, es un sensor de temperatura digital de HDL. Este es el modelo. Bueno, cuando lo requieran, pues nos avisan y nosotros lógicamente les damos todo ese asesoramiento, ¿no? Y aquí está, es el mismo gateway que les mostraba en Cortinas, es el mismo gateway para la parte de climatización, ¿no? Entonces tenemos el gateway. Este gateway me permite, dependiendo la comunicación que tenga este aire acondicionado, pues controlarlo directamente, ¿sí? Ya controlarlo directamente a través de un controlador propio del sistema de aire acondicionado. En este caso de acá era el termostato, ¿sí? Tiene un tipo de comunicación. Hay equipos que son de ese tipo, ¿no? Y tenemos en la parte de climatización también tenemos lo que es el manejo de calefacción como tal, o que se conoce aquí como calefacción por suelo radiante. Entonces, nosotros estos equipos acá en proyectos los hemos utilizado para saunas, control de saunas turcos en partes que no es no es algo de calefacción por suelo radiante específicamente, pero el principio es similar. Entonces yo puedo controlar, tengo entradas de temperatura, puedo medir y tengo salidas, ¿no? Tengo el control, lógicamente tenemos el control de 0 a 10 voltios para las electroválvulas de este sistema, ¿sí? También hay este tipo de sistema, ¿no? Vamos a continuar. La parte 4, la parte de sensores. Y en la parte de sensores, pues tenemos sensores multifuncionales. Tenemos, como les digo, y eso que esta exposición se ha alargado, pero no estamos poniendo todos los equipos, sino que tengan una idea de los equipos que tenemos para que puedan ir armando sus proyectos y lógicamente ya con el catálogo puedan ir revisando específicamente equipo por equipo y estamos gustosos, como les digo, de asesorarles en sus proyectos, ¿no? Debemos tener en cuenta que la parte de sensores son sensores inteligentes todo en uno. ¿Qué quiere decir todo en uno? Que todos nuestros sensores tienen más de 2 sensores internamente. No solo miden un parámetro físico, miden varios parámetros o hacen varias acciones, ¿no es cierto? Entonces, todos nuestros sensores van a tener conexión al Bus Pro y algunos sensores tienen un conector de entradas de contacto seco, o sea, me permite puedo hacer conexiones ahí, hasta 2 entradas de contacto seco, entonces me permite manejarnos desarrollar nuestros proyectos o desarrollar nuestras arquitecturas de mejor manera. Entonces, tenemos sensores de exterior, sí, son sensores de luminosidad, tienen sensores de presencia, el de exterior tiene sensor de humedad, sensor de movimiento, tiene entradas de contacto seco, tiene lógicas de programación y tiene lógicamente un grado de protección para exterior, ¿sí? Tenemos sensores de interior, como les digo, este sensor, por ejemplo, es un sensor ultrasónico, sensor de presencia, ¿no? Este sensor de presencia tiene a su vez sensor de luminosidad, ¿sí? Tiene sensor de luminosidad internamente, entonces yo puedo medir luminosidad y presencia a la vez y hacer lógicas de programación. Tenemos sensores de movimiento, que no es lo mismo un sensor de movimiento que un sensor de presencia. Igualmente tiene sensor de luminosidad y sensor de presencia, ¿sí? Y estos dos sensores, por ejemplo, el 03 y el 02, son sensores empotrables, ¿sí? Tenemos sensores sobrepuestos. Este es un sensor igual ultrasónico, tiene este sensor de luminosidad, sensor de temperatura, sensor de luminosidad también tiene, lógicas de programación, pero este es sobrepuesto. Y de ahí tenemos nuestros sensores más completos, es decir, el 7 en 1, el 8 en 1 y el 12 en 1. Entonces son sensores que ya, el 7 en 1 con respecto al 8 en 1, este no tiene emisor IR, este tiene emisor IR. Es decir, en una sala, este me permitiría controlar televisiones, aires acondicionados tipo split, etcétera. Sí, además tiene sensor de movimiento, sensor de luminosidad, tiene sensores de temperatura y demás, ¿no? Entonces son sensores más completos.
Y el 12A, y estos tienen entradas de contacto seco, ¿sí? En cambio, el 12 en 1 tiene sensor de presencia, sensor de movimiento, tiene emisor infrarrojo, sensor de temperatura, pero además tiene relés, tiene 2 relés de salida, ¿sí? Tiene 2 relés de salida, el relé me parece que tiene una capacidad de 10 amperios cada relé, entonces yo puedo ya conectar internamente ahí un circuito de iluminación tranquilamente, ¿no? Entonces es bastante interesante este módulo. Entonces va a depender, son sensores sobrepuestos y va a depender de lo que quieran hacer, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de que todos nuestros sensores son inteligentes porque yo puedo ajustar la sensibilidad, ¿sí? Yo puedo activarles o desactivarles, no físicamente en el equipo como tal. Yo puedo activarlos a través de una lógica de programación, de una tecla de la botonera o de un botón del aplicativo. Puedo desactivar mis sensores, ¿no? Entonces yo tengo un modo automático que los sensores, cada que paso, van encendiendo las luces. Pero mañana tengo visitas y quiero que siempre estén activados. Entonces pongo un modo visitas. Entonces en modo visitas desactivo los sensores y mando a encender las luces y quedan encendidas, ¿no? Entonces eso es bastante interesante dentro de los sensores, pues esos son sensores inteligentes. Y ojo, todos los parámetros físicos funcionan a la vez. No es que yo le pongo que sea solo sensor de movimiento, ¿sí? Puede funcionar solo como sensor de movimiento, pero puede funcionar a la vez como sensor de movimiento, sensor de luminosidad, emisor infrarrojo, o sea, todo en uno, ¿sí? Por eso es un sensor inteligente. Además, tenemos como sensores este módulo de entradas de contacto seco. ¿Y por qué está dentro de los sensores? Porque este me permite integrar sensores que no tenemos como HDL. Entonces, por ejemplo, estos photobeam o sensores de haz de luz que no tenemos, o sensores de humo, o sensores de inundación, o contactos magnéticos, estos los integramos a través de entradas de contacto seco. Entonces tenemos nuestros módulos de entradas de contacto secos, tenemos de 4, 8 y 24 entradas, entonces ahí va a depender el tipo de aplicación que quieran hacer, ¿sí? Pero me sirve para integrarlo, ¿no? Ahora, este nuevo módulo, por eso ven a esta letra T, ¿sí? Esta letra T, yo puedo utilizarle como entradas de contacto seco o como entrada de sensores de temperatura, ¿sí? Es interesantísimo este módulo porque yo puedo darle o que sea de temperatura o de contacto, ¿sí? De temperatura o de contacto. Entonces, vamos a poder pues ir solucionando algunos problemas que se nos presenten dentro de los proyectos de mejor manera, ¿no? Y en la parte de seguridad, nosotros tenemos un módulo de seguridad de HDL que no tiene entradas ni no tiene salidas, es un módulo lógico. Simplemente a través del bus de datos va captando información y va pues, va adquiriendo esa información. Entonces, a través de un módulo de contactos secos yo puedo decirle que si es que un contacto magnético se abrió, pues me envíe el estatus y yo envío escenas, ¿no? Escenas, envío alarmas al aplicativo, al celular, etcétera. Entonces, ahí comienzo a hacer yo el juego de un diseño de automatización ya profesional y técnicamente práctico, porque yo utilizo los mismos equipos para varias aplicaciones, ¿no? El mismo sensor el mismo sensor 8 en 1, el de acá, o el 2 en 1, el 7 en 1, además de servirme para controlar televisiones, aires acondicionados o medirme luminosidad, me puede enviar señales al módulo de seguridad cuando detecte el movimiento. Sí, entonces yo ya no necesito de un cableado especial, de un sensor especial. Entonces, eso es, por eso es que les decía al inicio, este es un sistema profesional. Y esa es parte por el que nosotros consideramos a HDL un sistema profesional, ¿sí? Vamos avanzando en la parte 5, la parte de paneles o la parte de botoneras, y aquí, bueno, tenemos ya de acuerdo al gusto, de acuerdo al gusto del cliente, de acuerdo a la aplicación que quieran hacer, de acuerdo al presupuesto también, varios tipos de botoneras, ¿no? Tengan en cuenta que son botoneras inteligentes, van conectadas al bus de datos y pues yo puedo utilizar cualquiera de ellas en mi sistema para controlar cualquier cosa, ¿no? Entonces, tenemos estas de display granito, tenemos en modelos americanos y europeos. Ya esta de granito display
ya salió en estilo americano, ¿sí? Eso va a estar dentro del webinar de presentación de nuevos productos de HDL, ¿sí? Que va a ser un webinar exclusivamente para nuevos productos. Entonces tenemos esto, es una pantalla táctil a colores, se puede tener varios interfaces para audio, para cortinas, para luces. Esa es una pantalla espectacular, ¿no? Esta yo la comparo con la resolución o la calidad de un iPad. Lógicamente no en el tamaño de un iPad, pero en lo que es pequeño, tiene la misma calidad en visualización de una pantalla de un iPad, ¿no? De ahí tenemos pantallas empotrables de 10 pulgadas, igual con nuestros aplicativos para control de todo el sistema, pantallas de 5.7 pulgadas, igualmente con el aplicativo y que va conectado al sistema. Tenemos nuestras línea Tile, sí, que es una línea de plástico, son botoneras plásticas de HDL, pero botoneras inteligentes, ¿no? No porque sean de plástico van a ser más baratas, pero son botoneras inteligentes, van conectadas al bus de datos, pero son de otro estilo, o sea que me permiten poner combinaciones de 1, de 2, de 3 posiciones, hasta de 4 posiciones, puedo hacerlo horizontal, vertical, y en esta línea tenemos equipos no inteligentes, es decir, tenemos conectores, plugs de teléfono, plugs de datos, plugs de televisión, plugs de tomacorrientes, que los vendemos y que esto sale realmente mucho en proyectos de hoteles, ¿sí? En la parte de hoteles se utiliza mucho esta línea Tile. Tenemos nuestra línea de granito, ¿sí? Nuestra línea de granito son botoneras inteligentes, varios colores, varias aplicaciones. Se pueden personalizar los iconos, esto ya es un grabado que viene desde fábrica, que se puede mandar a hacer. Tenemos una plantilla de grabado de botoneras que podemos hacerla al gusto del cliente, ¿no? Ahí tenemos nuestras pantallas típicas o estándar, que es el Enviro, pantallas multipáginas, ¿sí? Esta es una pantalla touch a color, yo puedo poner iconos, imágenes, etcétera, ¿no? No es la misma que el granito display, ¿no? Es otro tipo, ¿sí? Pero que le gusta mucho al cliente. De ahí tenemos pantallas DLPs o sea, que son botoneras con pantalla, pero no son pantallas táctiles, sino tenemos iconos, y esta es touch porque no tiene botones físicos, ¿no? Se aplasta el vidrio, todas nuestras botoneras son de vidrio, todas nuestras botoneras tienen marcos metálicos y todas nuestras botoneras tienen sensores de temperatura. Si todas tienen sensores de temperatura, entonces yo puedo al sistema enviarle ese valor de temperatura para controlar algo, ¿no? Ahí tenemos nuestro DLP, que estos manejan 4 páginas, varias páginas, y además de eso manejan páginas de audio de HDL, calefacción y aire acondicionado de los equipos de HDL, ¿no? Esta ya tiene botones, ¿sí? Ahí, como digo, va a depender del gusto del cliente y del presupuesto. De ahí en pantallas que no tienen, en botoneras que no tienen pantalla, perdón, tenemos nuestra línea touch, ¿sí? Botoneras touch y botoneras con tecla. Nuestros botones touch tienen un LED RGB. Entonces, dentro de este LED RGB, dentro de este LED RGB tenemos un LED, o sea, yo a cada uno de los botones, así sea la misma, yo a este botón le puedo poner un color en estado on y un color en estado off, diferente al segundo botón. Entonces yo puedo personalizar eso, es interesantísimo. Ojo, estos botones son inteligentes porque se conectan por bus de datos y porque yo no solo voy a poder prender o encender luces, yo puedo encender, controlar cortinas, controlar audio, controlar seguridad, lo que yo le programe a esa tecla, ¿sí? Entonces eso va a ser importantísimo. Esta de acá, pues, me permite poner etiquetas que yo puedo imprimir y yo puedo mostrar lo que yo quiero o indicar que es de esa tecla, ¿no? Aquí también se puede personalizar estos iconos con gráficos, ¿no? Entonces se pueden personalizar, pero eso ya es un trabajo que viene hecho desde fábrica y que se lo debería hacer previamente, ¿no? Cada panel tiene una interfaz, ¿sí? Esa es la ventaja. El cableado de datos viene a esta interfaz y esa interfaz ya queda instalada ahí. Yo lo que puedo hacer es cambiar botoneras. Entonces es un cambio simple, fácil,
y práctico dentro de un sistema, ¿no? Entonces yo no tengo que estar moneando o moviendo cables, no, solo es cambiar la interfaz, perdón, cambiar la botonera como tal, ¿no? Entonces tenemos botoneras de estilo americano y en estilo europeo para botoneras tipo cuadradas, ¿no? Ya va terminando esta exposición. Tenemos la parte de los aplicativos y software. Tenemos nuestra herramienta de software que es gratuita para los integradores que se certifican con nosotros. Es gratuita, actualizaciones gratuitas, que es el HBST, el HDL Bus Pro Setup Tool, de la cual se programa todos los sistemas, sea alámbrico o inalámbrico, de los sistemas Bus Pro. Entonces, con esta herramienta, pues los ingenieros o los técnicos pueden desarrollar todos sus proyectos, ¿no? Dentro de los aplicativos, pues tenemos el HD León, ¿sí? Como el aplicativo ya que lo hemos manejado por algunos años, y actualmente estamos sacando el ON Pro, que este ya es una actualización que está dentro de los nuevos productos de HDL, y que todavía está, yo lo digo, todavía en fase de desarrollo, todavía hay muchas cosas que tienen que integrarle, pero que ya está habilitado, ¿no? Está habilitado para iluminación, cortinas y escenas, ¿sí? Y se lo está integrando a las demás funcionalidades, cámaras y demás funcionalidades que va a tener este ON Pro, que va a ser una aplicación, cuando ya esté al 100% va a ser un aplicativo fenomenal, o sea, extraordinario, ¿sí? También tenemos aplicativos o software, perdón, propios para hoteles. Cuando ustedes tengan proyectos de hoteles, no duden en contactarse. Nosotros les podemos asesorar en lo que necesitan para una habitación, para un hotel. No, los hoteles no se diseñan como una casa. Son los mismos equipos, pero no se diseñan igualmente que un proyecto residencial o comercial. Este es diferente porque en los equipos de conectividad aplicamos un nuevo firmware y todo va a depender lo que requiere el hotel, ¿sí? Lo que requiere el hotel. Entonces, como digo, siempre estamos gustosos de poderles ayudar, ¿no? Esto con respecto a la parte de funcionamiento, de equipos, ¿no? Equipos a manera a grosso modo de equipos, los que tenemos como productos de HDL, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta. Nosotros, los webinars que tenemos planificados para este mes y los vamos a estar invitando, es los nuevos productos de HDL, ¿sí? Tenemos una línea de productos HDL Eco, son productos pequeños que me gustaría también hacer una exposición, un webinar, para explicarles cómo se diseña. Vamos a ver también casos prácticos de proyectos HDL para que también vean qué es lo que se ha integrado en proyectos en HDL para los que no han tenido la posibilidad de trabajar con nuestros equipos, ¿sí? Básicamente también me interesa que vayan, Alejandro preguntaba cómo es la conectividad, entonces aquí se puede aprender en este cuarto webinar el sistema de Bus Pro y Bus Pro Wireless, o sea, cómo es, cómo se diseña, cómo funciona y un poco entenderlo de mejor manera, ¿sí? Nuestro propósito es siempre compartirles toda la información, ayudarles a desarrollar los mejores proyectos en sus regiones, en sus países. Para los amigos de Colombia que nos están acompañando, no se olviden, estamos nosotros con oficina propia en Bogotá, ¿sí? La oficina está a cargo de nuestro ingeniero de proyectos, ahí Héctor, que después tal vez le puedo pedir unas palabritas al finalizar esto. Ahí están los contactos de él en Colombia, están mis contactos, no necesariamente se pueden contactar con cualquiera de nosotros y nosotros les vamos a asesorar. Para los amigos que estén de otras partes, de otros países de aquí de América Latina, igualmente estamos a las órdenes. Nosotros somos el hub principal de HDL para soporte en español, ¿sí? De proyectos. Estamos muy gustosos. Nosotros trabajamos con la marca, personalmente yo desde el 2009, ¿sí? Entonces son 13 años que ya manejo la marca, que estamos en constante crecimiento en la región y pues estoy a las órdenes, ¿no? Para los que se conectaron tarde, pues mi nombre es Carlos Favara, me pueden decir Carlos nada más, y estoy a las órdenes, no sé si tienen alguna pregunta,
igualmente, para las personas que estén interesadas, en noviembre vamos a hacer una certificación internacional de HDL. Para las personas que estén interesadas en esta certificación, vamos a compartirles un link para que se puedan registrar y para las personas que han asistido más que todo a este webinar, va a haber un descuento especial en esa certificación. Entonces, la idea es poder trabajar en conjunto, que sepan que tienen un respaldo en el mismo idioma, que tienen un respaldo de una empresa que no es nueva, no somos nuevos. En Colombia nacimos en el 2018, pero en Ecuador acá desde el 2009 y en toda la región, digamos así. Entonces no somos nuevos, tenemos la experiencia para cualquier tipo de proyecto y podemos ayudarles de la mejor manera, ¿sí? Así que les agradezco muchísimo por la atención. No sé, Héctor, si estás por ahí, tal vez para los amigos de Colombia que pudieron invitar, tal vez tienes algunas palabras que nos puedas compartir, pues te agradecería muchísimo. Conmigo, pues un fuerte abrazo a la distancia, un excelente fin de semana y pues ahí, si tienen dudas que no las comparten aquí o no las han compartido aquí dentro de este webinar o los que van a ver después del webinar, ahí están nuestros mails para que nos escriban y podemos hacer otra videoconferencia, una videoconferencia personalizada para hablar de cada uno de sus proyectos. Sí, así que muchas bendiciones, un abrazo a la distancia y pues conmigo hasta una próxima, ¿sí? Un abrazo, le dejo a Héctor ahí para que... Vale, gracias, Carlos. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por haber estado con nosotros en esta presentación de productos. Estamos atentos a atender cualquier requerimiento. Les ofrecemos nuestra compañía, tanto desde el punto de vista técnico como comercial, para que ayudarles en sus proyectos y asesorarlos en cuanto a productos y demás. Nuestras oficinas están en Bogotá, en la calle 118 con 19. Ahí podemos atenderlos en cualquier momento. Igual quedó los contactos, nuestro número telefónico también. Y pues estamos atentos a cualquier requerimiento. De igual manera, les comentamos que en las oficinas de acá de Bogotá podemos hacer, digamos que presencialmente, una demostración de productos para que conozcan en detalle y puedan ver, digamos que en directo cada uno de los productos que mencionamos acá y pues la otra gama de productos que también es amplia. Les estaremos haciendo llegar a través del correo la presentación y el video para que lo puedan consultar o compartir con sus compañeros. Y de esa misma manera, pues los que tengan preguntas y demás, pues las podemos ir aclarando. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos y pues estamos en contacto. Nos pueden hacer llegar a través de a través de correo o WhatsApp sus inquietudes o los apoyos que requieran del lado de nosotros y pues estaremos atentos a resolver cualquier inquietud. Entonces, Listo. Listo. Muchas gracias. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en los próximos webinars. Y si quieren que hablemos de algo en especial de la marca, pues igual, nos avisan y preparamos algo, ¿sí? Un fuerte abrazo y un buen fin de semana. Que les vaya bien.